Vivencial, aquí en las instalaciones del Arenales Fútbol Club. Pablo Leiser, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Martín? Gracias por estar presentes en cada cosa que se hace referente a cultura. En este caso logramos unir la cultura con la educación, que es un proyecto que yo había presentado a Erika Revilla hace 2 años aproximadamente. Nace en un taller que yo voy a hacer a Buenos Aires, un taller vivencial. Se habla de taller vivencial porque quienes vienen, vienen, lo viven. Lo tienen que hacer ellos. No es que yo me siento y explico esto es así, esto es asá. Y se llama taller porque lo que se brindan son herramientas para. En aquella oportunidad el taller que yo hice lo brindaba una docente que a su vez es actriz. Y me pareció muy interesante el bajarlo a los educadores, porque los tiempos han cambiado, porque hoy se habla mucho de bullying, se habla mucho de las docentes que tienen un trabajo complicado y que realmente es complicado su trabajo. Entonces, la pregunta que surge es, ¿por qué es complicado? ¿Por qué se volvió complicado un trabajo que era, no vamos a decir sencillo porque no es la palabra, pero es un trabajo que debía ser agradable? Vocacional, más que nada, ¿no? Sí, si vemos la vocación desde lo orgánico, desde lo del alma, sí, obviamente, el trabajo de la docencia es un trabajo maravilloso, pero yo recuerdo, digamos, las maestras de mi época, y uno ve las maestras de hoy, y evidentemente hay como un choque que tiene que ver con lo generacional, que tiene que ver con un montón de cosas, y ahí surgen las preguntas, el por qué es lo que se rompió, qué es lo que se perdió en el medio. Y yo como alumno que sufrí bullying, porque creo que la mayoría de nosotros nos pasó, solo que en aquella época no se conocía esta palabra, entonces yo empecé a hacerme preguntas a mí mismo y las encontré en este taller a las respuestas y dije, bueno, esto es maravilloso y hay que proyectarlo, hay que llevarlo a todos. Por eso le presenté el proyecto a Erika hace 2 años. Bueno, después por diferentes circunstancias yo no podía hacerlo o no se podía hacer en Arenales y finalmente tuvo la idea de hacerlo hoy, el Día del Maestro, como regalo del municipio a los docentes del distrito, y me parece muy interesante que lo hagan, ¿no? Porque como que lo que se van a llevar hoy, yo lo digo siempre al comenzar el taller, son más preguntas que respuestas. Pablo, ¿esto consta de una clase nada más? Esto es un taller vivencial tipo intensivo, es una clase. Si me preguntas la duración no la sé, pueden ser 2 horas, puede ser 4, porque van surgiendo cosas, van surgiendo preguntas, van necesitando respuestas, se van contando cosas y después esas cosas hay que vivenciarlas. Se toma contacto con cosas muy íntimas, con fibras muy íntimas, entonces también es necesario darles un tiempo, hay un break en el medio para que no se haga tan denso, pero digamos, como este tipo de seminarios hay un montón que se pueden hacer, por ejemplo, subpersonalidades, que es una cosa interesantísima, que no es solamente para docentes, eso sino para el público en general, es el conocernos, o sea, son las herramientas que viven robándose entre el teatro y la psicología, ¿no? Esto que empezó Paulo Freire, que acá en Argentina trajo el Tato Pavlovsky, esto de que el teatro va a robarle o toma prestadas cosas de la psicología, como la psicología toma cosas prestadas del teatro, de ahí que surge el psicodrama, ¿no? Pero hay un montón de cosas que se pueden hacer, pero por lo pronto arrancamos con esto, que es lo más liviano, digamos, como para no asustar, ¿verdad? Y para hacer algo fuera de donde me conocen, que es en el grupo de teatro. Pablo, ¿cómo sería un ejemplo de lo que van a vivir hoy las docentes? En principio se va a trabajar con herramientas del teatro de la espontaneidad. El teatro de la espontaneidad es ese teatro que nos hace construir dramaturgia o hacer una obra de teatro inventada, vamos a hacer un lenguaje fácil, a partir de algo espontáneo, a partir de algo que surge entre los asistentes. Pero eso que surge, el director decide, o quien da el curso, hacia dónde quiero ir. Y en este caso vamos a ir hacia el tema de las dificultades que tienen las docentes. Entonces cada docente va a plantear una dificultad que tenga, una opresión. También se trabaja con el teatro del oprimido y a partir de eso empezamos a ahondar hasta llegar a una aproximación al psicodrama. Yo no hago psicodrama porque no soy psicodramatista y no soy psicólogo,
Entonces hacerlo sería una estafa moral y una estafa médica. Pero sí tengo herramientas de aproximación al psicodrama, que son las que brinda el teatro del psicodrama específicamente, o el psicodrama en el teatro. Pero por ejemplo van a contar opresiones que tengan, entonces otro grupo va a hacer una improvisación, que es lo que sería el teatro de la espontaneidad, sobre esa opresión, donde vos contás tu opresión y yo voy a hacer de vos en esa obra. Entonces lo que yo diga en esa improvisación no va a ser lo que vos dijiste en la vida real, porque yo no sé qué es lo que vos dijiste. Pero de repente vos vas a decir, caramba, yo no dije eso, si lo hubiera dicho, ¿cómo hubieran cambiado las cosas, ¿no? Y es ahí donde uno empieza a entender. Rematrizarnos. ¿Qué matriz tenemos? ¿Matriz materna? ¿Matriz paterna? ¿Sabemos de qué hablamos cuando hablamos de eso? Un chico que actúa de determinada manera, ¿por qué lo hace? ¿No? Y ahí entra a jugar el mirar, pero además de mirar, ver, porque nosotros miramos pero no vemos. Si yo te pregunto a vos cuántos bancos hay alrededor de la plaza, seguramente no sabes decirme. Pablo, y bueno, con respecto a lo que van a vivir hoy, también esto es aplicable a la docencia, a lo pedagógico, o sea, para las maestras que lo pueden aplicar, por ejemplo, en un curso, en un aula. Claro, la idea es que las maestras vuelvan a tener la posibilidad de contener, que no la tienen y que es entendible. Yo cuando era chiquito y me pasaba algo, me decían algo que a mí no me gustaba, iba corriendo y le contaba a mi señorita Tita, y la señorita Tita me abrazaba. Y todavía tengo acá impregnado el olor, que es el ejemplo que yo uso en este taller, el olor del apresto de su guardapolvos. Y amo y amaré a mi señorita Tita, que todavía vive y que la saludo cada 11 de septiembre. Hoy en día la maestra no puede abrazar a un alumno porque corre el riesgo de que la denuncien por acoso. Estamos todos muy locos, me parece, ¿no? Entonces eso es lo que hay que ver, cómo lo modificamos, y tal vez desde la base sea el lugar en el que se puede modificar, desde el lugar del oprimido, no del opresor. El opresor nunca va a cambiar su manera de ver las cosas. El oprimido puede plantearle al opresor, que en este caso sería el sistema educativo, sería el Ministerio de Educación, quien sea, que las cosas se pueden hacer de otra forma para tener mejores resultados. Yo volvía con un 3 o un 4 a mi casa y mi vieja me cagaba a palos. Hoy los chicos vuelven y las madres van a cuestionar a la maestra por qué le pusieron un 3. Entonces, ¿cómo hacen esas maestras para educar? Es lógico que empiezan en marzo y en mayo ya estén agotadas. Esto lo que busca es darle herramientas para que puedan paliar todo eso. Bien, sin duda. Pablo, ¿esto se va a volver a repetir? ¿Se puede hacer una constante o es simplemente un taller cada tanto? La idea es que sea una constante. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver cómo salimos hoy. Muchas gracias y bueno, muchos éxitos, que ya está por comenzar, Pablo. Gracias, gracias.